Hola, bienvenidos a la clase 7 de la materia Física Aplicada TE. En esta clase vamos a ver los conceptos de impulso y cantidad de movimiento. Bien, antes de empezar vamos a hacer un pequeño repasito de lo que venimos viendo hasta aquí. En la primera clase principalmente vimos cuál era el objetivo de la física, que era el de comprender el funcionamiento de la naturaleza, lo cual nos permite poder hacer predicciones sobre la evolución de un determinado sistema. Definimos las unidades con las cuales vamos a trabajar, vimos cómo intercambiar unidades de distintos tipos, es decir, cómo convertir unidades de un sistema a otro. Definimos que vamos a usar el sistema internacional principalmente dentro de esta materia, y ya en la segunda clase definimos conceptos que nos permitían analizar el movimiento. Definimos los conceptos de posición, velocidad y aceleración, y encontramos un conjunto de ecuaciones cinemáticas que nos permiten, en caso de nosotros conocer eh, los valores de aceleración, velocidad y posición en un determinado instante, saber cómo va a ser la evolución de dicho sistema en el futuro. Es decir, nos permite conocer para un tiempo posterior los valores de aceleración, velocidad y posición. Posteriormente, en la parte de dinámica, vimos que las fuerzas son las responsables de modificar el estado de movimiento de un cuerpo. Definimos las leyes de Newton y posteriormente estudiamos una clase en particular de movimiento, como es el movimiento circular uniforme. En la clase anterior definimos los conceptos de trabajo y energía mecánica, el cual nos permitían en alguna clase de problemas resolverlos de manera más simple que realizar un tratamiento a través de las leyes de Newton. En esta clase, como dijimos previamente, vamos a ver los conceptos de impulso y cantidad de movimiento que nos van a ayudar a resolver eh, determinados problemas, es decir, entender determinados sistemas donde la fuerza no es constante, sino que varía en el tiempo. Aquí en la figura pueden ver como ejemplo de esta clase de situaciones, por ejemplo, un bate impactando una pelota de béisbol. Ahí vemos la situación en la parte izquierda de la figura y tenemos un diagrama de cómo varía la fuerza a lo largo del tiempo. Vemos que ni bien toma contacto con el bate en el tiempo inicial, la fuerza comienza a aumentar su valor hasta un valor máximo y luego empieza a decaer, terminando la interacción en un tiempo final. Entonces, para estudiar esta clase de problemas vamos a introducir los conceptos de impulso y cantidad de movimiento, ¿sí? Hasta el momento estábamos considerando principalmente casos donde la fuerza es constante. Si bien dimos una pequeña aproximación en el caso de el trabajo, de cómo calcular el trabajo para fuerza variable, estos conceptos nos van a permitir abordar situaciones de una manera más simple. En primer lugar, vamos a definir el impulso de una fuerza como el producto de la fuerza media y el intervalo de tiempo durante el cual la fuerza actúa. ¿A qué nos vamos a referir con el concepto de fuerza media? Básicamente, en la figura de la izquierda tenemos el comportamiento real de la fuerza a lo largo del tiempo, que es el mismo gráfico que vimos en la filmina anterior. Lo que vamos a hacer aquí es un tratamiento similar al que hicimos en la parte final de la clase anterior, cuando consideramos el trabajo de una fuerza variable. Vamos a estar aproximando el valor de la fuerza real, es decir, de la curva que está en naranja oscuro, lo vamos a estar, sustituyendo por un valor promedio.
Y el valor promedio es la fuerza que nosotros vamos a estar considerando, no es otra que el rectángulo que vemos en la figura de la derecha en amarillo. Ese es el valor de fuerza que nosotros vamos a estar usando, que básicamente se ubica en el promedio, es un promedio del verdadero valor de la fuerza, que corresponde a la figura de la izquierda. Bien, como dijimos a través de la definición de impulso, el impulso es una magnitud vectorial y la vamos a definir como la fuerza promedio multiplicada por el intervalo de tiempo durante el cual esa fuerza está actuando. Las unidades del impulso en el sistema internacional, como podemos ver a partir de la ecuación, son newtons, los cuales son unidades de fuerza, multiplicados por segundo. Bien, así como definimos el impulso, vamos a definir también la cantidad de movimiento de un objeto. Definimos la cantidad de movimiento como el producto de la masa por su velocidad. ¿Sí? Aquí podemos ver que es la cantidad de movimiento, la cual la vamos a denotar con la letra P, es una magnitud vectorial, y la dirección de la cantidad de movimiento me la va a estar aportando el vector velocidad. Las unidades de la cantidad de movimiento en el sistema internacional, como podemos ver a partir de su ecuación, de su definición, son kilogramos por metros sobre segundo, es decir, unidades de masa multiplicadas por unidades de velocidad. Ahora bien, habiendo definido el impulso y la cantidad de movimiento, vamos a ver qué relación existe entre estas magnitudes. Para ello vamos a partir de la segunda ley de Newton, la cual nos dice que la sumatoria de fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, es decir, la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo, es igual a la masa por la aceleración de dicho cuerpo. En este caso podemos escribir la fuerza promedio, la vamos a escribir a través de la segunda ley de Newton como la masa por la aceleración promedio. Y la aceleración promedio, a través de su definición, la podemos escribir a su vez como la variación de velocidad en un dado intervalo de tiempo, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el intervalo de tiempo. Bien, teniendo en cuenta esto, volvemos a la definición de impulso, que básicamente es la fuerza promedio multiplicado por el intervalo de tiempo durante el cual dicha fuerza actúa, y lo que estamos haciendo aquí básicamente es multiplicar la primera ecuación a ambos miembros por el diferencial de tiempo. De este lado de aquí, del lado izquierdo de la ecuación, obtenemos la definición de impulso, y si multiplicamos este término por el diferencial de tiempo, se me cancela el diferencial de tiempo que tengo en el denominador, obteniendo masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. La masa por velocidad inicial, en base a lo que acabamos de definir, la cantidad de movimiento, será el primer término, la cantidad de movimiento final, mientras que el último término será la cantidad de movimiento inicial. Entonces, teniendo en cuenta esta ecuación, podemos expresar el impulso, que no es otra cosa que la fuerza promedio como el diferencial de tiempo, podemos decir que es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Esto se conoce como el teorema de impulso y la cantidad de movimiento. Recordemos que siempre en física, cada vez que aparezca esta letra griega delta, me implica final menos inicial de la magnitud que prosiga la letra. En este caso será el delta P, será la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Bien, entonces, ¿qué nos dice el teorema del impulso y la cantidad de movimiento? Nos dice que cuando una fuerza actúa sobre un objeto, el impulso de esta fuerza es igual al cambio en la cantidad de movimiento del objeto. El impulso es igual a el cambio, a la variación de la cantidad de movimiento del objeto.
Vamos a ver un ejemplito para clarificar estos conceptos. El ejemplo dice lo siguiente: la lluvia está cayendo con una velocidad de menos 15 metros por segundo. El hecho de que haya un signo menos acá me indica la dirección de la lluvia. Acá está implícito un sistema de coordenadas en el cual la coordenada y se encuentra en la dirección vertical. Y la parte positiva es hacia arriba, por lo tanto me indica que la velocidad de la lluvia tiene una magnitud de 15 metros sobre segundo y es hacia abajo, digamos, en dirección al techo del auto. Bien, decíamos, la lluvia está cayendo con una velocidad de menos 15 metros por segundo y golpea el techo de un auto. La masa de agua por segundo que golpea el techo del auto es de 0,06 kilogramos por segundo. Asumiendo que la lluvia queda en reposo luego de golpear el auto, encontrar la fuerza promedio ejercida por la lluvia sobre el techo. Bien, entonces tenemos que la fuerza promedio ejercida sobre el techo en un dado intervalo de tiempo, por el teorema de impulso y cantidad de movimiento, sabemos que va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. Dado que la gota queda en reposo luego de golpear el auto, tal como nos lo dice el enunciado, tenemos que la velocidad final de la gota va a ser 0. Por lo tanto, este término se me cancela y la fuerza promedio que siente el techo me queda menos la masa por la velocidad inicial y donde he pasado este diferencial de tiempo dividiendo. Entonces, reemplazando los valores, encuentro para la fuerza promedio que experimenta el techo el siguiente valor, y bien, la fuerza promedio que ejerce la lluvia va a ser igual a menos la fuerza promedio que experimenta el techo, básicamente porque son un par de acción y reacción. Y esto me da un valor de menos 0,9 newton en la dirección Y. ¿Sí? Básicamente, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque es justamente lo que nos pide la fuerza promedio ejercida por la lluvia. Entonces, si analizamos el resultado, vemos que tiene sentido, por lo menos en lo que se refiere a dirección. Sabemos que la fuerza que va a hacer la lluvia va a ser hacia abajo. Y es justamente lo que estoy obteniendo aquí. La dirección de la fuerza es en la parte negativa de la sima. Bien, vamos a considerar otro ejemplo, pero ahora vamos a considerar que en vez de lluvia está cayendo granizo sobre el techo. Entonces, a diferencia de la lluvia, el granizo generalmente rebota sobre el techo. Es decir, que voy a tener una velocidad final del granizo. En el caso de la lluvia, la velocidad final era 0. Como el granizo rebota, va a tener una velocidad. Entonces pregunta, si cae granizo en lugar de lluvia, la fuerza promedio sobre el techo sería, y me da tres opciones: menor que la calculada en el ejemplo anterior, es decir, para el caso de la lluvia, igual a la calculada en el ejemplo anterior, o mayor a la calculada en el ejemplo anterior. Entonces, bien, el razonamiento es básicamente el mismo, salvo que esta vez no tengo, una velocidad final distinta de 0, por lo tanto este término no se me va a cancelar. La fuerza promedio que siente el techo, en este caso, tendrá la siguiente expresión: es la masa dividida el intervalo de tiempo, y acá tengo una resta. Pero es una resta de dos vectores, entonces uno, en principio, si analiza lógicamente, sabe que el granizo va a ser más fuerza que el agua. Entonces, no hay que confundirse, porque dado que estas dos magnitudes son vectoriales, tienen signos, ¿sí? Tienen signos opuestos. Y la velocidad final que va a tener la lluvia va a estar en la parte positiva, como pueden ver en el gráfico del eje Y. ¿Sí? Por lo tanto, el primer término es positivo. Menos la velocidad inicial de la lluvia, que como pueden apreciar en el dibujo de la izquierda, la velocidad inicial de la lluvia es en la parte negativa del eje Y. Por lo tanto, acá tengo un número positivo restando un número negativo.
¿sí? Menos con menos se me hace más, y el valor promedio que va a experimentar el techo va a ser superior que en el caso de la lluvia. Bien. Así como vimos en la clase anterior que el teorema del trabajo y la energía pudimos nos condujo, el teorema del trabajo y la energía nos condujo a el teorema de conservación de la energía mecánica. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede para el caso del teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Entonces consideremos el siguiente ejemplo. Vamos a aplicar el teorema del impulso y la cantidad de movimiento a la colisión en el aire de dos objetos. Bien, cuando decimos colisión en el aire, básicamente estamos diciendo que los objetos solamente están sometidos a la interacción gravitatoria. Entonces tenemos, igualmente despreciamos el rozamiento del aire como venimos haciendo sistemáticamente en todos los casos. Entonces tenemos dos esferitas con sus respectivas velocidades antes de la colisión, en la parte superior del dibujo. En la parte media están dibujados los vectores fuerza durante la colisión, y en la parte inferior están dibujados los vectores velocidad que adquiere cada una de las esferitas luego de la colisión. Vamos a definir lo que se conoce como sistema. Vamos a llamar sistema al conjunto de objetos en estudio. Es decir, todos los objetos a los cuales yo voy a estar analizando. Bien, y estos objetos pueden tener, ¿sí?, en base a lo que yo defino como el sistema, que en este caso mi sistema va a estar formado por las dos esferitas. Estas esferitas van a experimentar fuerzas de dos tipos. Por un lado, fuerzas internas y fuerzas externas. Las fuerzas internas son fuerzas ejercidas entre los objetos pertenecientes al sistema, mientras que las fuerzas externas son fuerzas ejercidas sobre los objetos por agentes externos al sistema. En este caso, por ejemplo, durante la colisión, son fuerzas internas porque son fuerzas que se ejercen entre una parte y otra del sistema. ¿Sí? Mi sistema, dije que estoy considerando las dos esferitas. Mientras que la gravedad, la fuerza de atracción gravitatoria, pasa a ser una fuerza externa, dado que no estoy considerando la Tierra como parte de mi sistema. Si mi sistema hubiera sido las dos esferitas más la Tierra, la fuerza de atracción gravitatoria pasa a ser una fuerza interna. Bien, en este caso, la fuerza gravitatoria es una fuerza externa justamente porque yo considero parte de mi sistema solamente a las dos esferitas. Cualquier fuerza que provenga, que no sea entre dichas esferas que forman parte de mi sistema, va a representar lo que se denomina una fuerza externa. Bien, entonces, vamos a aplicar ahora el teorema de impulso y la cantidad de movimiento para cada cuerpo, considerando como única fuerza externa la atracción gravitatoria de la Tierra sobre cada uno de los cuerpos. Entonces, bien, básicamente estoy aplicando el teorema de impulso y la cantidad de movimiento. Es decir, la fuerza multiplicada por el intervalo de tiempo, lo cual representa el impulso, va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. Bien, entonces, en el caso de el cuerpo 1, a las fuerzas a la cual va a estar sometido es una fuerza externa dada por la atracción gravitatoria, que es la fuerza peso, y durante el choque va a estar sometido a una fuerza interna, ¿sí?, debido a la fuerza que le está haciendo el otro cuerpo en la colisión. ¿Sí? Estas fuerzas de acá que pueden apreciar en el medio de la figura. Bien, entonces estoy obteniendo la fuerza total. Toda esta situación es durante el choque, la estoy planteando. Multiplicado por el intervalo de tiempo durante el cual actúan todas estas fuerzas, el teorema de impulso y la cantidad de movimiento me dice que
el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces va a ser igual a la masa 1 por la velocidad final 1, es decir, la velocidad después del choque, menos la masa 1 por la velocidad inicial de 1, es decir, la velocidad antes de la colisión. Procedo de manera análoga para el cuerpo 2, ¿sí? Y vuelvo a hacer esta separación de las fuerzas en fuerza externa y fuerza interna. Ahora más adelante vamos a ver por qué. Si sumamos estas ecuaciones, obtenemos una sola ecuación para el sistema, ¿sí? Si yo sumo el impulso que experimenta el cuerpo 2 con el impulso que experimenta el cuerpo 1, básicamente lo que obtengo es lo siguiente. Masa 1 por la gravedad más la masa 2 por la gravedad, lo que me va a representar el conjunto de fuerzas externas, ¿sí? Actuando sobre mi sistema. Y por otro lado voy a tener la fuerza que 1 le hace a 2 y la fuerza que 2 le hace a 1. ¿Sí? Estas van a representar las fuerzas internas actuando en mi sistema. Todo eso multiplicado por el intervalo de tiempo me daría el impulso total que experimenta mi sistema. Y esto va a ser igual a, sumando término a término, las ecuaciones para cada uno de los cuerpos, voy a obtener la masa 1 por la velocidad final de 1 más la masa 2 por la velocidad final de 2, menos la masa 1 por la velocidad inicial de 1 más la masa 2 por la velocidad inicial de 2. Bien, y esto no es otra cosa que el primer término que tenemos entre paréntesis, no es otra cosa que la cantidad de movimiento total final del sistema. ¿Sí? Es la suma de las cantidades de movimiento individuales finales. Masa 1 por velocidad final, más masa 2 por velocidad final de 2. Menos la suma de las cantidades de movimiento individuales iniciales, lo que me da la cantidad de movimiento inicial de mi sistema. Vamos a poder resumir la ecuación anterior de la siguiente manera. La suma de fuerzas externas más la suma de las fuerzas internas multiplicado por el intervalo de tiempo, lo cual me da el impulso, es igual a la variación de la cantidad de movimiento de mi sistema. La ventaja de separar las fuerzas en fuerzas externas y fuerzas internas radica en que la suma de fuerzas internas siempre es igual a 0. ¿Por qué ocurre esto? Porque básicamente las fuerzas internas representan pares de acción y reacción. Es decir, la fuerza que 1 le hace a 2 va a ser igual en magnitud que la fuerza que 2 le hace a 1, pero cambia de signo. Por lo tanto, la suma vectorial de estas fuerzas me va a dar 0. Si yo las agrupo de esta manera, este término se me hace 0 y paso a tener que la suma de fuerzas externas actuando sobre mi sistema multiplicado por la cantidad de tiempo, por el intervalo de tiempo durante el cual actúan, es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Bien, ¿qué podemos ver de acá? Que básicamente las únicas fuerzas que van a poder modificar la cantidad de movimiento de mi sistema van a ser las fuerzas externas, ¿sí? Las únicas que me están contribuyendo al cambio en la cantidad de movimiento de mi sistema son las fuerzas externas. Las fuerzas internas no provocan cambios en la cantidad de movimiento de mi sistema. Vamos a definir ahora el concepto de sistema aislado. ¿A qué llamamos sistema aislado? Aquel en el cual la suma de las fuerzas exteriores es 0. Bien, para dichos sistemas se cumple que si la suma de fuerzas externas es 0, ¿sí? En este caso tenemos la gravedad. La suma en el caso anterior teníamos la gravedad. La suma de fuerzas externas me es distinta de 0. Pero si en vez de tener, el problema es, en vez de ocurrir en el aire, digamos, estuviera ocurriendo sobre una mesa de billar, yo tendría que la suma de fuerzas externas sería 0 porque sobre cada una de las esferitas estaría actuando por un lado el peso y por otro lado la normal, la fuerza normal. Y esas fuerzas se me cancelarían de a pares y en ese caso la suma de fuerzas externas es 0.
Bien, eso se denominaría un sistema aislado, ¿sí? Donde la suma de las fuerzas exteriores es cero. No hay que confundirse con que no tiene que haber fuerzas exteriores, no. Lo que implica el concepto de sistema aislado es que la suma de dichas fuerzas sea igual a cero. Bien, en el caso de que estemos tratando con un sistema aislado, es decir, que la suma de fuerzas externas sea igual a cero, básicamente lo que tenemos es que este lado de la ecuación se me anula y lo que obtengo es la siguiente ecuación, que es equivalente a decir que la cantidad de movimiento final del sistema va a ser igual a la cantidad de movimiento inicial. Finalmente, podemos enunciar el principio de conservación de la cantidad de movimiento de la siguiente manera. La cantidad de movimiento total de un sistema aislado permanece constante, es decir, se conserva, que es básicamente lo que acabábamos de definir, que la variación de la cantidad de movimiento para dicho sistema es igual a cero, lo cual es lo mismo decir que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Vamos a considerar ahora un problemita para aplicar estos conceptos. En este punto, como siempre que tenemos un problema, les recomiendo que pausen el video e intenten resolverlos ustedes por su cuenta. Yo a continuación les voy a dar la solución. Bien, el problema dice, la figura muestra dos bolas colisionando en una mesa de billar libre de fricción. Utilizando el principio de conservación de la cantidad de movimiento, responder si las siguientes afirmaciones son correctas. En el primer caso me dice, la cantidad de movimiento total del sistema que contiene solo una bola permanece constante luego de la colisión. Y el inciso B me pregunta, me dice que la cantidad de movimiento total del sistema que contiene dos bolas permanece constante luego de la colisión. Bien, entonces acá lo que tenemos es que tenemos dos sistemas diferentes, ¿sí? Por un lado está considerando al sistema como una sola bola en el inciso A y la afirmación que hace es que la cantidad de movimiento total del sistema, si yo considero solo una bola, permanece constante luego de la colisión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si el sistema contiene una sola bola, es decir, acá en la figura pueden ver el rectángulo punteado, digamos, ahí incluye ese va a ser todo mi sistema. La bola amarilla, digamos, es solamente mi sistema. Cualquier fuerza que esté actuando, que no provenga justamente de esa bola, va a ser una fuerza externa. Entonces, si el sistema contiene una sola bola, la fuerza F12, ¿sí? La fuerza que la otra bola le está haciendo a la bola que forma parte de mi sistema, es decir, la bola naranja, la fuerza que le hace a la bola amarilla, esa fuerza representa una fuerza externa al sistema. Por lo tanto, la suma de fuerzas externas es distinta de cero, por lo que la cantidad de movimiento no va a permanecer constante en este problema, ¿sí? Si yo considero a mi sistema solamente como la bola amarilla. Es decir, acá tengo todas las fuerzas actuando sobre la bola amarilla y voy a tener por un lado la normal, la cual se me anula con el peso. Esas dos fuerzas me suman cero para mi sistema, son ambas fuerzas externas, porque digamos, la fuerza peso es debida a la atracción de la Tierra, la cual la Tierra, como la Tierra no forma parte de mi sistema, eso representa una fuerza externa. La fuerza normal es la reacción que ejerce la superficie, es decir, en este caso la mesa. Como la mesa no forma parte de mi sistema, también es una fuerza externa. Como esas dos fuerzas son iguales y opuestas, se anulan. Sin embargo, la fuerza que no se anula es la fuerza que me está haciendo la bola naranja sobre mi sistema, que es la bola amarilla. Por lo tanto, como la suma de fuerzas no es igual a cero, la cantidad de movimiento de mi sistema no se me va a conservar. ¿Qué quiere decir esto? Dicho de otra manera, es que la cantidad de movimiento de la bola amarilla antes del choque va a ser distinta que la cantidad de movimiento de la bola
amarilla después del choque. Ahora bien, si consideramos las dos bolas como parte de mi sistema, en ese caso la fuerza la sumatoria de fuerzas externas actuando sobre mi sistema sí es nula, porque la fuerza que la esfera 1 le hace a la esfera 2 y viceversa, la fuerza que la esfera 2 le hace a la esfera 1, esas fuerzas esas fuerzas pasan a ser fuerzas internas de mi sistema, porque una parte del sistema le está haciendo esa fuerza a otra parte de mi sistema. Y las fuerzas externas son las que ven graficadas en la figura, por lo tanto, se me anulan, ¿sí? La normal 1 se me va a anular con el peso de la esfera 1, mientras que la normal 2 se me va a anular con el peso de la esfera 2. Entonces, en este caso, la respuesta sí es, la afirmación sí es verdadera. La cantidad de movimiento total del sistema permanece constante luego de la colisión, ¿sí? Recordemos básicamente yo lo que necesito para garantizar que la cantidad de movimiento de mi sistema permanezca constante es que la sumatoria de fuerzas externas de mi sistema sea igual a 0. Bien, y a continuación vamos a ver otro problemita, el cual dice, partiendo del reposo, dos patinadores se empujan uno contra el otro sobre el hielo donde la fricción es despreciable. Si la mujer de 54 kilogramos se aleja con una velocidad de 2,5 metros por segundo, encontrar la velocidad con la que retrocede el hombre cuyo peso es de 88 kilogramos. Aquí en la figura podemos ver el estado inicial, los patinadores se empujan uno contra el otro y lo que debemos averiguar es la velocidad con la que retrocede el hombre. Bien. En primer lugar, vamos a ubicar el sistema de referencia, ¿sí? Ubicamos el origen, yo lo ubiqué en este caso, en el centro de los dos patinadores antes de separarse. Y aquí estoy definiendo todo el problema, se va a desarrollar en la dirección horizontal, a la cual yo voy a llamar X. Bien, y estoy definiendo la parte positiva, como podemos ver en el estado inicial, la parte positiva hacia la derecha y la parte negativa hacia la izquierda. Ahora bien, ¿quiénes van a formar parte de mi sistema? Los dos patinadores. En ese caso, como la suma de fuerzas externas es 0 para los dos patinadores, porque van a estar afectados por el peso y la normal, cada uno por separado, y cada una de estas fuerzas me va a estar anulando, la cantidad de movimiento del sistema, el cual está formado por los dos patinadores, se conserva. Es decir, que la cantidad de movimiento inicial de mi sistema formado por los dos patinadores va a ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema formado por los dos patinadores. Entonces, bien, a continuación lo que hago es registrar los datos que proporciona el problema. Me dice que la velocidad inicial de 1, ¿sí? En este caso 1 es la mujer, va a ser igual a la velocidad inicial de 2, donde 2 es el hombre. Y en este caso, como inicialmente están en reposo, las velocidades iniciales de los dos patinadores es 0. Bien, el dato que me aporta, el otro dato, es el de la velocidad final de la mujer, que me da el dato con el cual se aleja, que me dice que tiene una velocidad de 2,5 metros por segundo. ¿Sí? Básicamente, acá sería una velocidad cuya magnitud es 2,5 metros sobre segundo. Bien, entonces, la velocidad final de la mujer, de la patinadora, será de 25 metros por segundo en la dirección de las X positiva, ¿sí? Y no tiene velocidad en la dirección Y. Y por otro lado, me proporciona las masas, tanto de la mujer como del hombre. Bien, teniendo en cuenta esos datos, voy a analizar la variación en la cantidad de movimiento. ¿Sí? Si bien la cantidad de movimiento es un vector, como me doy cuenta que todo el problema va a transcurrir en la dirección X, voy a analizar solamente
la variación de la cantidad de movimiento en dicha coordenada. ¿Sí? Porque en la dirección Y voy a tener cantidad de movimiento inicial nula y cantidad de movimiento final nula. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede inicialmente en la coordenada X? La cantidad de movimiento inicial de mi sistema va a estar dada por la masa de la mujer, por la velocidad inicial de la mujer, más la masa del hombre por la velocidad inicial del hombre, todo esto en la dirección X. Entonces, inicialmente, como la velocidad de los dos es nula, dado que están en reposo, la cantidad de movimiento inicial de mi sistema es 0. 0 kilogramos por metro sobre segundo. Para el estado final, voy a tener que la cantidad de movimiento final en X del sistema va a estar dada por la masa de 1 por la velocidad final de 1 en X, más la masa de 2 por la velocidad final de 2 en X. ¿Sí? Reemplazando los valores de masa por velocidad, tengo los datos, en este caso solamente de la patinadora, reemplazando la velocidad final de la patinadora y la masa de la patinadora, obtengo este valor de aquí, mientras que en este caso de acá, para la última parte de la ecuación, solamente cuento con la masa del hombre. Bien, entonces, por el teorema de conservación de la cantidad de movimiento, es decir, como no hay fuerzas, como la suma de fuerzas externas actuando sobre el sistema es cero, la cantidad de movimiento inicial en X tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final en X del sistema. Inicialmente la cantidad de movimiento es cero y finalmente tengo esta ecuación que acabo de obtener, donde la única incógnita es la velocidad final de 2 en la dirección X. De esta ecuación puedo despejar la velocidad final de 2 en X, obteniendo un valor de menos 1,153. Entonces, como la pregunta en el enunciado es acerca de la velocidad, yo la respuesta la tengo que dar en forma de vector. Y la velocidad final del patinador será de menos 1,53 metros sobre segundos en la dirección X y 0 metros sobre segundos en la dirección Y. ¿Sí? Podemos hacer un análisis del sentido que obtuve con la velocidad, lo cual es el correcto, dado que me dice que la velocidad final del patinador es en la dirección de las X negativas. Como podemos apreciar en el dibujo, una vez que se separan, la velocidad por lo menos tiene el sentido correcto. Eso es una manera que ustedes pueden, aunque sea, chequear que tenga sentido el resultado que hayan encontrado. Bien, habiendo visto estos ejemplitos, vamos a analizar el caso de las colisiones. La cantidad de movimiento total se conserva cuando dos objetos colisionan si ellos constituyen un sistema aislado, es decir, si la suma de fuerzas externas actuando sobre el sistema es igual a cero. Las colisiones se clasifican en dos categorías. Podemos encontrar la colisión elástica. En este caso, la energía cinética total del sistema luego de la colisión es igual a la energía cinética total antes de la colisión. ¿Sí? Si nosotros consideramos justo antes y justo después del choque, podemos decir que una colisión elástica se me conserva la energía mecánica. ¿Sí? No hay pérdida de energía en ese choque. Lo mismo sucede con la colisión, el caso contrario es la colisión inelástica. En ese caso, la energía cinética total del sistema luego de la colisión no es igual a la energía cinética total antes de la colisión. Si los objetos permanecen unidos luego de colisionar, se dice que la colisión es totalmente inelástica o plástica. La pueden encontrar en algunos libros. ¿Sí? Y acá vemos ejemplos de esas colisiones. O sea, básicamente la colisión elástica se me está conservando. Si yo analizo justo antes y justo después del choque, yo estoy en la colisión elástica no hay pérdida de energía, mientras que en la colisión inelástica sí hay pérdida de energía mecánica. Bien, en el caso de acá vemos una colisión elástica, ¿sí? Donde se suelta a la izquierda del dibujo.
Luego de impactar con el suelo, la esferita vuelve a alcanzar la misma altura. En el caso de una colisión inelástica, donde dijimos hay pérdida de energía mecánica, estoy perdiendo energía, por lo tanto, yo suelto en la figura del medio, yo suelto la pelota y no vuelvo a alcanzar la misma altura, luego de rebotar con el suelo. Básicamente porque estoy perdiendo energía, que es lo que sucede más habitualmente en los experimentos que podemos hacer en la vida diaria con una pelota. Tarde o temprano la pelota deja de picar. Bien, y el tercer caso, la figura de la derecha, está graficado lo que se conoce como una colisión completamente inelástica o plástica, en la cual, como habíamos dicho, luego del choque, eh, tiene velocidad nula, ¿sí? La pelota en este caso no rebotaría, ¿sí? En este caso porque está chocando el suelo con la pelota y los dos objetos permanecen unidos con la misma velocidad, que es la velocidad del suelo. Bien, vamos a analizar un problemita para clarificar el tema de las colisiones. Entonces, bien, como dijimos anteriormente, cada vez que tenemos un problema, les recomiendo pausar el video y que traten de resolverlo solos. Bien, yo a continuación lo voy a resolver. El problema dice: el péndulo balístico es un dispositivo, el cual se muestra en la figura, que puede utilizarse para medir la velocidad de proyectiles. En la figura se muestra un péndulo de masa de 2,5 kilogramos junto con una bala de 0,01 kilogramos. Si el bloque se balancea hasta una altura máxima de 0,65 metros, ¿cuál es la velocidad con la cual se disparó la bala? ¿Sí? Básicamente el dispositivo, que podemos apreciar acá en el estado inicial, es un péndulo, ¿sí?, de madera, en este caso un péndulo que permite que la bala se aloje dentro del mismo. Y en base a la velocidad que tenga la bala, va a ser distinta la altura que va a poder alcanzar, es decir, a mayor velocidad va a tener una mayor altura. Entonces, bien, lo que pregunta el problema es encontrar la velocidad con la cual se disparó la bala, es decir, la velocidad de la bala antes del impacto. Bien, entonces vamos a separar este problema en dos partes. Vamos a separarlo en la parte durante el choque, ¿sí?, justo antes y justo después del choque. Es decir, en la figura yo les estoy representando la parte del problema que vamos a analizar. Justo antes del choque sería el estado inicial y justo después del choque, es decir, cuando la bala ya está incrustada en el péndulo, pero aún no se movió. En ese caso, la suma de las fuerzas externas es cero, por lo que se conserva la cantidad de movimiento. Es decir, yo voy a tener, por un lado, el peso de la bala que se me va a estar contrarrestando con la tensión. En ese instante muy chiquitito de tiempo, la suma de fuerzas externas actuando sobre el sistema es cero. Por lo tanto, durante el choque y durante todos los choques se me cumple esto, debido a que se me va a cumplir que la cantidad de movimiento inicial de mi sistema es igual a la cantidad de movimiento final de mi sistema. ¿Sí? ¿Por qué durante todos los choques se me cumple esto, más allá de que sea un choque en el aire? Porque consideramos que la velocidad del choque es la aproximación que se hace en física es que el choque se produce durante un tiempo muy corto, en el cual, por ejemplo, si tenemos dos bolas impactando en el aire, ¿sí?, tenemos una fuerza externa actuando sobre las dos bolas, que sería la fuerza gravedad. Pero bien, como el choque transcurre en un instante de tiempo muy pequeño, ¿sí?, lo que se asume es que la gravedad no tiene tiempo para modificar, para actuar sobre el sistema en un periodo de tiempo tan corto, ¿sí? Bien, entonces, siempre que ustedes se encuentren con un choque, podemos garantizar que se va a conservar la cantidad de movimiento durante el choque, ¿sí?, justo antes y justo después.
Bien, entonces, inicialmente, es decir, antes de que la bala impacte, justo antes de que la bala impacte, vamos a tener que la cantidad de movimiento inicial de mi sistema, en este caso nuevamente, como estoy considerando justo antes y justo después del choque, vemos que todo el problema del choque va a transcurrir en la coordenada X, por lo que voy a plantear directamente la cantidad de movimiento solamente en esa dirección. Entonces tengo la cantidad de movimiento inicial de mi sistema, el cual está formado por la bala y el péndulo. La cantidad de movimiento inicial de mi sistema será la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala en X, ¿sí? Estoy planteando la cantidad de movimiento inicial en X, más la masa del péndulo por la velocidad inicial del péndulo. Reemplazando los valores, la velocidad inicial del péndulo, el péndulo antes del choque está en reposo, la velocidad inicial del péndulo va a ser 0, por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial en X es de 0,01 kilogramos por la velocidad inicial de la bala, que todavía no tengo ese dato. Bien, la cantidad final de movimiento final en la dirección X será, en el estado final ya tengo una sola, tengo la bala y el péndulo unidos, ¿sí? Y se van a desplazar a la misma velocidad. Entonces va a ser la masa 1 más la masa 2 por la velocidad final que tenga ese bloque. Reemplazando los valores, esto me da 2,51 kilogramos por la velocidad final que va a tener el péndulo. Bien. Entonces, planteando la conservación de la cantidad de movimiento, es decir, que justo antes del choque la cantidad de movimiento es igual a la cantidad de movimiento justo después del choque, todo esto en la dirección X, puedo encontrar una expresión para la velocidad final que va a tener el sistema péndulo más bala en función de la velocidad inicial del choque, ¿sí? Tengo una expresión, todavía no tengo ningún valor, porque tengo una sola ecuación con dos incógnitas. Bien, ahora paso a resolver la otra parte del problema. Ahora considero la segunda parte del problema, lo considero como un problema separado. Y digo, una vez que se produjo el choque, voy a tener un péndulo de masa m1 más m2, ¿sí? Lo que vemos acá en la figura en el estado inicial. En dicho sistema, la suma de fuerzas externas es distinta de cero, porque ahora que el péndulo se mueve desde el estado inicial hasta el estado final, transcurre un instante de tiempo muy grande y la gravedad sí puede actuar durante ese tiempo. Por lo tanto, la suma de fuerzas externas es distinta de cero, ¿sí? Porque tengo la gravedad, y por lo tanto no se me va a conservar la cantidad de movimiento. Sin embargo, sí se me va a conservar la energía mecánica, ¿sí? Porque no hay fuerzas disipativas. Las fuerzas disipativas ocurren durante el choque, ¿sí? Porque hay fuerzas de deformación. Pero una vez que chocó, a partir de ahí, durante el choque, es decir, tengo el sistema bala más péndulo. Durante el choque pierde energía, pero una vez que chocó, el sistema no vuelve a perder energía. Bien, entonces, como en este problema yo ya estoy considerando que el choque se produjo y el estado inicial es posterior al choque, durante todo el problema, desde que está en la posición vertical hasta que sube hasta su altura máxima, la energía mecánica se me conserva. Entonces, bien, lo que conozco de este problema es que la velocidad inicial del péndulo es la velocidad final que obtuvimos para el problema anterior, ¿sí? Para la parte anterior en la cual separamos el problema. Es decir, si bien no tengo el valor, tengo una expresión. Puedo decir que la velocidad inicial del péndulo de este problema es igual a 3,98 por 10 a la menos 3 multiplicado por la velocidad inicial en X, que este no es otro que el valor con el que venía la bala del problema anterior. No importa, para este problema tengo esta expresión. Y ahora bien, el péndulo va a llegar a una altura máxima. En la condición de altura máxima, como de costumbre, la velocidad final es nula, ¿sí? La velocidad final
en esa situación es nula. Entonces, bien, sabiendo que se conserva la energía mecánica, es decir, que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final, resuelvo esta parte del problema utilizando el principio de conservación de la energía mecánica. Planteo la energía en el instante inicial y voy a tener, en el instante inicial, tengo energía cinética que es un medio de la masa, ¿sí? En este caso la masa es la masa del péndulo junto con la bala. Entonces va a ser un medio de m1 más m2 por la velocidad inicial al cuadrado que trae el péndulo, más la masa 1 más la masa 2 por la gravedad por la altura, es decir, la parte de la energía potencial gravitatoria. ¿Por qué acá estoy diciendo 0? Es 0 porque básicamente elegí el nivel 0 de energía potencial justamente en la posición de equilibrio del péndulo, ¿sí? En el estado inicial yo digo que esa altura para mí es 0 y a partir de ese punto voy a empezar a contar la altura. Entonces, como esa altura es 0, se me anula el término correspondiente a la energía potencial gravitatoria. Bien, en el estado final, como podemos ver a la derecha del gráfico, planteo la energía en ese punto. Entonces, para ese punto voy a tener energía cinética, que la planteo igual, pero me doy cuenta que la velocidad final del péndulo va a ser igual a 0. Por lo tanto, el término correspondiente a la energía cinética se me va a anular. Sí voy a tener en este punto energía potencial gravitatoria, la cual, como sabemos, es igual a la masa por la gravedad por la altura. En este caso la masa, como dijimos anteriormente, está formada por la masa de la bala más la masa del péndulo, m1 más m2, por la gravedad, por la altura final que alcanzó, que ese dato sí lo tengo, y es de 0,65 metros. Entonces, si teniendo en cuenta que la energía inicial es igual a la energía final, igualo estas dos ecuaciones y voy a poder despejar un valor, ¿sí? Estoy diciendo en este caso que la energía inicial es igual a la energía final. Como la única incógnita de esta ecuación es la velocidad inicial del péndulo, ahora sí puedo obtener que la velocidad inicial del péndulo es de 3,57 metros sobre segundo. Es decir, la velocidad que tiene el péndulo en este estado inicial. Pero no es lo que me pregunta el problema, entonces me falta hacer un pasito más. Porque a mí el problema me preguntaba la velocidad inicial que traía la bala. Bien, pero yo sabiendo cuál es la velocidad inicial que tiene el péndulo, vuelvo, ahora que conozco la velocidad inicial del péndulo, puedo obtener la velocidad inicial de la bala teniendo en cuenta la relación que obtuvimos previamente. Anteriormente dijimos que la velocidad inicial del péndulo, para este caso, iba a ser igual a la velocidad final que tenía, la velocidad final en x, la habíamos llamado, de la primera parte que resolvimos del problema. Y a su vez, como habíamos encontrado la expresión, dijimos que la velocidad final en x iba a ser igual a 3,98 por 10 a la menos 3 por la velocidad inicial de la bala. Y sabemos que la velocidad inicial del péndulo, porque lo acabamos de hallar, es de 3,57 metros por segundo. Entonces, de esta ecuación de aquí, voy a despejar cuánto vale la velocidad inicial de la bala, obteniendo un valor de 896,98 metros por segundo. Esa sería, como pueden observar, como la velocidad que estoy escribiendo ahí no tiene el simbolito de vector, estamos hablando de magnitud. Es por eso que del otro lado no tiene dirección. Y recordemos que cuando trabajamos con energía, siempre estamos trabajando con magnitudes escalares. Bien. Ahora les voy a dejar otro ejemplito para el caso de una colisión en dos dimensiones. Entonces tenemos, para la situación planteada en la figura, determinar el valor de velocidad final de la esfera 1. ¿Sí? Bien, entonces yo les voy a dejar los pasos para plantear esta clase de problemas. Van a tener uno muy parecido en la práctica y les voy a mostrar como ejemplo la mecánica de cómo se haría este planteo en el caso de que
tenga cantidad de movimiento en dos dimensiones, es decir, que el choque se esté produciendo en dos dimensiones. Entonces en la figura pueden ver que tenemos los datos de velocidad inicial para la partícula 1, tenemos la masa de la partícula 1, tengo la velocidad inicial de la partícula 2 y la masa inicial. Se produce el choque en el centro y luego tengo el ángulo con el cual sale la partícula 2 y la velocidad final de la partícula 2. Lo que tengo que encontrar es básicamente el ángulo y la velocidad final de la partícula 1. ¿Sí? Ya teniendo, si encuentro el vector velocidad final de la partícula 1, ya implícitamente puedo obtener el ángulo. Entonces, en este caso, suponemos que el problema está sucediendo arriba de una mesa, no hay fuerzas externas. Si no hay fuerzas externas, lo que puedo afirmar es que la variación de la cantidad de movimiento va a ser igual a 0. Esto lo puedo dividir y hacer el tratamiento tanto en X como en Y. Al no haber fuerzas externas, la variación de cantidad de movimiento en X será nula y por su lado la variación de la cantidad de movimiento en el eje Y también será nula. Entonces, bien, planteo la situación para la coordenada X. Entonces, la cantidad de movimiento inicial en X tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. Inicialmente para X, ¿qué tengo? Tengo la masa 1 por la velocidad inicial de 1 proyectada a lo largo del eje X. Esta proyección me da la velocidad de 1 inicial de 1 en X, la voy a obtener como el módulo de la velocidad inicial de 1, es decir, 0,9 metros por segundo, por el seno de 50. ¿Sí? Lo mismo para la masa 2 por la velocidad inicial de 2, la cual no tengo que proyectar porque directamente está en el eje X. Y para el instante final voy a tener la masa 1 por la velocidad final de 1, la cual conozco la masa de 1, no voy a conocer la velocidad final de 1, y la componente X de la velocidad final de 1 la voy a encontrar proyectando a través del coseno. Lo mismo para la masa 2. Lo mismo para la masa 2. En el instante final, la masa 2, la conozco y la velocidad final de 2 también la conozco multiplicada por el coseno de 35, porque estoy planteando la cantidad de movimiento en la dirección X. Procedo de manera análoga con la coordenada Y y van a ver que luego de reemplazar todos los valores, ¿sí? Voy a plantear estas dos ecuaciones y solamente tengo que despejar. ¿Cómo sé si voy a poder despejar o no? Porque básicamente tengo que tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Una vez que ustedes reemplacen todos los valores, se van a dar cuenta que las únicas incógnitas que van a tener van a ser la velocidad final de 1 y el ángulo θ. Entonces, como tengo el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, van a poder despejar. ¿Sí? Esta sería la mecánica para plantear una colisión en dos dimensiones. Van a ver que en la práctica también tienen problemitas similares. Bien, finalmente vamos a definir una magnitud que nos va a ser útil, el cual es el concepto de centro de masa. Cuando comenzamos a describir el movimiento de múltiples cuerpos, la descripción se vuelve compleja y es útil introducir el concepto de centro de masa. Este concepto nos permite representar todo el sistema como una sola partícula de masa puntual, una especie de lo que hacíamos cuando vimos la ley de gravitación universal, que dijimos toda la masa de la Tierra está concentrada en un punto en el centro de la Tierra. Bien, el concepto de centro de masa es básicamente el mismo, no necesariamente tiene que estar en uno de los dos cuerpos. Por ejemplo, en este caso de acá, donde tenemos en la figura de la izquierda una masa 1 y una masa 2, ¿sí? La posición del centro de masa no cae en ninguno de los cuerpos. Es un punto imaginario donde nosotros decimos que tenemos concentrada toda la masa. ¿Sí? En este caso, ¿por qué está más próximo a la masa 2 que a la masa 1? Y básicamente porque la masa 2 en este caso es más grande. ¿Cómo podemos encontrar la posición del centro de masa? Básicamente a través de su definición, que se las dejo aquí. En caso de tener dos cuerpitos, la posición la vamos a encontrar como la masa de uno
por la posición, fíjense que esto es vectorial, ¿sí? Posición vectorial en X, en Y. Más la masa 2 por la posición de 2 vectorial dividido la suma de la masa 1 más la masa 2. Para el caso general puedo extender esto no solamente a dos partículas, sino a un número n de partículas. La posición del centro de masa la vamos a encontrar a través de esta definición. Va a ser la sumatoria de la masa 1 de mi por la posición de i dividido la masa total. La sumatoria, recordemos, es básicamente la suma de cada uno de los términos. En el caso de que tengamos 3 partículas, digamos, y irá desde 1 hasta 3, y esta ecuación desarrollada tomará la forma m1 por x1 más m2 por x2 más m3 por x3, todo eso dividido m1 más m2 más m3. Bien, así como definimos la posición del centro de masa, también por definición podemos definir cuál es la velocidad que va a tener esa partícula centro de masa y su aceleración, la cual la vamos a definir a través de las siguientes ecuaciones. Fíjense que la mecánica para definir estas magnitudes es similar a la anterior, simplemente que se reemplaza el concepto de posición por el de velocidad y aceleración en cada uno de los casos. ¿Sí? Presten atención que tanto en la posición, velocidad como aceleración siempre estamos hablando de vectores, ¿sí? Porque estos conceptos son vectoriales. Bien, y podemos afirmar que en un sistema aislado la cantidad de movimiento total no cambia, por lo tanto la velocidad del centro de masa no cambia, ¿sí? Volviendo a lo anterior, en un sistema aislado, es decir, cuando la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0, la velocidad del centro de masa no cambia. Es decir, que solamente la velocidad del centro de masa puede ser modificada por una fuerza externa. Vamos a ver un ejemplito de esto. Y vamos a analizar nuevamente el problema de los dos patinadores, los cuales se encontraban inicialmente en reposo. Vamos a usar los datos que encontramos en el problema cuando lo resolvimos. Entonces, vamos a calcular la velocidad del centro de masa inicial de los patinadores antes de que se despeguen. Inicialmente la velocidad del centro de masa la vamos a encontrar a través de su definición. La masa de uno, un sistema formado por los dos patinadores, será la masa de un patinador por la velocidad inicial que tiene ese patinador, más la masa del otro patinador por la velocidad inicial que tiene. Como inicialmente se encontraban en reposo, inicialmente, antes de que se despeguen, la velocidad inicial del centro de masa es igual a 0. Ahora bien, si calculamos la velocidad final del centro de masa, será esta la expresión que debemos usar. Básicamente la misma, pero con los valores finales de velocidades para cada uno de los patinadores. Entonces, si usamos los datos que encontramos cuando resolvimos este problema y reemplazamos los valores, nos damos cuenta que nos da un valor de 0,02 por un tema de redondeo, pero vemos que ese valor es 0, si hubiéramos usado todos los decimales de la calculadora en su momento. Y bien, finalmente les dejo otro problemita como para ver lo que estamos mencionando aquí, que justamente la velocidad al centro de masa solamente se va a ver afectado por las fuerzas externas. Entonces nuevamente aquí pausen si quieren el video y a continuación vamos a ver la resolución del mismo. Bien, el problema 4 nos dice, un cohete se dispara al aire como se muestra en la figura. En el momento en que alcanza su punto más alto, a una distancia horizontal desde su punto de inicio, una explosión programada lo separa en dos partes de masas iguales. La parte 1 se detiene en el aire por la explosión y cae verticalmente hacia la Tierra y pregunta dónde caerá la segunda parte. ¿Sí? Básicamente tenemos un problema como los que hemos resuelto
previamente de tiro oblicuo, pero en el punto más alto hay una explosión. La explosión está dada por fuerzas internas, lo pueden pensar como si tuviera un resorte comprimiendo, un resorte comprimido, ¿sí? El cual unía las dos mitades del cohete. En el momento que activo el resorte, el cohete se separa y una parte cae en un lugar, mientras la otra parte cae en otro lugar, y ambas partes tienen la misma masa. Bien, ¿cómo vamos a resolver este problema? Primero analizamos que la única fuerza externa actuando sobre el sistema es la fuerza gravitatoria. Por lo tanto, el centro de masa del cohete va a seguir una trayectoria igual a la que hubiera seguido si el cohete nunca se hubiera separado. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque básicamente al centro de masa solamente el que me cambia, el que me puede afectar el centro de masa es una fuerza externa. Solamente una fuerza externa va a poder afectarme la trayectoria del centro de masa. Bien, como yo ya sé cuál es la trayectoria que me genera la fuerza de atracción gravitatoria, porque es básicamente lo que sucedía en un tiro oblicuo, podemos ver que al centro de masa posee una trayectoria igual a la que hubiera seguido si el cohete nunca se hubiese separado, ¿sí? Debido a que las otras fuerzas que están actuando son internas, porque una parte del cohete le hace una fuerza a la otra y la otra le hace el par de acción y reacción. Por lo tanto, constituyen fuerzas internas. Bien, ¿qué datos nos da el problema? Nos da la masa de 1, que me dice que es igual a la masa total dividido 2, la masa de 2, que me dice que es igual a la masa total dividido 2, me da que la posición final del centro de masa es de 2D en la dirección X. Estamos trabajando con valores genéricos, ¿sí? Asumimos que M y D son datos del problema. Y me da la posición final de 1 de las mitades en las cuales se divide el cohete. Y me dice que cae en la posición D en X y 0 en Y. Y lo que tengo que encontrar es la posición de la otra mitad del cohete. Entonces, bien, ya sabiendo que la posición del centro de masa, y teniendo en cuenta la definición justamente del centro de masa, puedo encontrar la posición final del segundo fragmento, ¿sí? La definición de posición del centro de masa va a ser la masa 1 por la posición de 1 final más la masa 2 por la posición de 2 final dividido la masa total, justamente por definición. Si reemplazo por los valores, ¿sí? Por los valores que respectivos de masa 1, que es la mitad de la masa, por la posición de 1 final más la masa de 2, que va a ser la masa sobre 2 dividido la posición de 2 final, que no la conozco todavía, esto va a ser igual a la posición final del centro de masa, que sí la conozco. Ahora bien, como tengo la masa y la masa en todos casos multiplicando, esto se me puede simplificar, ¿sí? Me queda independiente de la masa y obtengo que 4D va a ser igual a D0. De ahí voy a obtener que la posición final del segundo fragmento va a estar en una distancia de 3 veces la distancia D en la dirección X. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con la clase 7. Nos vemos en el video de la clase 8. Hasta luego.